Entonces le damos la bienvenida a Lolo Echeverría. Lolo ha sido analista político en el Ecuador por más desde toda su vida. Tiene una trayectoria como periodista, estudió arquitectura también y ha escrito para El Comercio más de 30 años, su opinión, publicando sus perspectivas, y la razón por la cual le invitamos a este espacio es porque desde Quilas le tenemos un gran aprecio a su elegancia analítica, también como a su forma de presentar las perspectivas de una manera holística. em, y bueno, también su forma de investigar y su forma de redactar y pensar sobre los temas contemporáneos y actuales siempre ha sido algo que honramos y tenemos muchísimo aprecio. Entonces les presento a Lolo Echeverría y les damos gracias por estar en este Zoom. Y vamos a hablar un poco sobre el coronavirus. La idea es tocar tres, digamos, temáticas que son bastante amplias. Con Lolo estábamos hablando la anterior semana y obviamente han surgido varios acontecimientos, pero también la forma en la que nos relacionamos con ellos. Entonces, Lolo, no sé si quisiéramos empezar, ¿cómo te sientes cómodo? La anterior semana hablamos un poco sobre temas de filosofía, así tanto de la vida, de la reflexión sobre la muerte, pero eventualmente entramos a temas de economía y de política. Entonces, como tú te sientas cómodo, empezando, así contándonos de tu análisis actual del coronavirus, sobre el impacto que tienen los seres humanos en la sociedad en general, eh, te escuchamos. Sí, gracias. Buenas noches a todos los participantes. No les conozco, me parece reconocer a Pablito y Elisa. Buenas noches. Y a todos los demás también. Entusiasmado acepté esto porque me parece interesante dialogar, conversar sobre los temas que estamos viviendo y sufriendo. Y es necesario reflexionar porque tiene múltiples dimensiones. Creo que esto nos va a traer, y tenemos que reflexionar para estar preparados para eso, nos va a traer cuatro crisis fundamentales, ¿no? Primero, una crisis de salubridad que no va a resolverse en el corto plazo, esto va a durar largo tiempo. Segundo, una crisis económica como consecuencia de la paralización de la mayor parte del mundo y como consecuencia de la crisis que sufre el capitalismo con esta pandemia. Una tercera crisis va a ser una crisis social, que está también muy relacionada con una crisis cultural. Esta pandemia ha demostrado al mismo tiempo lo unitario que es el mundo y lo diverso que es. Y la crisis social es porque no todos estamos igualmente preparados para afrontar lo que estamos viviendo. Y esto se debe a condiciones económicas y también a condiciones culturales. Una de las cosas, por ejemplo, culturales de las que conversábamos con Francisco, es el modo de afrontar a la muerte. Lo que hemos vivido, por ejemplo, de Guayaquil, es una cosa que nos transporta a la Edad Media, cuando murió con la peste negra un tercio de Europa, y los que sobrevivieron, sobrevivieron porque huyeron. Huyeron abandonando a los muertos, huyeron al campo. Y en el campo, más separados, pusieron sin saber el único remedio para una pandemia provocada por un virus contagioso. Y por eso se salvaron los que huyeron. Pero después, en el transcurso del tiempo, ha cambiado nuestra percepción y nuestra relación con la muerte. Hoy, esta tarde, conversaba con una periodista que es editor de la revista Criterios de la Cámara de Comercio, y le decía que esta cosa que ha pasado en Guayaquil, este drama tan espantoso de Guayaquil, es porque tenemos un concepto tan diferente y una relación tan diversa de la muerte. El mundo sajón, el sector norte de Europa, no tiene una
posibilidad de relacionarse con la muerte, sino que lo ve como algo lejano. Y como decían los escritores, los filósofos, la muerte no tiene relación con la vida. Mientras estamos vivos, la muerte no está presente, no pensamos en ella. Y cuando viene la muerte, pues ya no estamos aquí para saber qué es lo que pasa y cómo es ella. De manera que con esa concepción la muerte es más bien una frontera. Y para toda la civilización cristiana esa frontera es como una línea en donde termina una cosa y comienza otra, pero ella misma no es nada. Es decir, mientras estamos vivos, sentimos la vida y percibimos como un cuerpo viviente, una existencia más que otra cosa, y después como una especie de permanencia o prolongación, pero el alma, como una prolongación en una vida ulterior, de acuerdo con el cristianismo. Y en consecuencia, el cuerpo es, tal como se ha dicho siempre, solo un despojo que nadie quiere ver, nadie puede tolerar ver cómo se descompone ese despojo. Y por eso es que resulta escandaloso, una cosa pero verdaderamente insoportable, lo que ha pasado en Guayaquil, de que nos presenten los cadáveres en la calle o cadáveres sin dueño, o gente que está sin saber qué hacer con un cadáver en casa. Esto no puede ocurrir en una sociedad civilizada que esconde a los muertos, que dispone de ellos. Por eso lo más popular hoy en día es cremar a los muertos, porque es eliminar esa posibilidad de ver, de participar en la descomposición de los cuerpos y pensar simplemente en el recuerdo de la vida y después en la ficción de la vida ulterior. Este es entonces el tercer problema cultural, social, Pero porque lo ahí yo social te quisiera preguntar, porque más o menos como esta idea de la frontera de la muerte, una vez que tienes los cuerpos, digamos, ya de una manera mucho más presente, lo vuelve algo que ya no está en una frontera muy lejana, sino más bien es una frontera que está en el presente, ¿no? Y eso tal vez de alguna manera puede como reavivar o sea, te trae al momento presente de una manera un poco brusca, ¿no? Las personas que tengo amigos que están en Guayaquil y están sufriendo y ven el tema de este impacto de la crisis y está tomando un aroma diferente el tema de la muerte ahí, ¿no? Entonces, Heidegger, por ejemplo, pensaba que justo el deseo de vivir es porque podemos poner a la muerte como en una primera instancia y eso es lo que crea este deseo a vivir. No sé qué opinas de algo así. lo más contradictorio que hay en el ser humano es que al mismo tiempo desea vivir, desea perennizarse, pero sabe, presume, presiente que sería insoportable una vida sin término. Ujú. La obra de Simone de Beauvoir, Todos los hombres son mortales, se concibió para mostrar eso, cuán insoportable es una vida que no tiene fin. Es un tormento espantoso. Entonces, esto pasa, esto presiente toda persona. Por eso, en el fondo, la muerte no asusta mucho. Lo que asusta es el sufrimiento que está relacionado con la muerte, el sufrimiento del agonizante que se considera como intolerable, obsceno, así como también el sufrimiento de los que se quedan en soledad. Pero, como dice una canción de Roberto Carlos respecto del amor, el tiempo convierte todo amor en casi nada. También pasa eso con los muertos. El tiempo convierte en casi nada ese dolor que aparentemente es insuperable. Y todos encontramos, tarde o temprano, encontramos consuelo porque volvemos a sumergirnos en la vida y nos olvidamos de la muerte. De Claro, manera que es contradictorio el hecho de que uno desee vivir y al mismo tiempo considere y presienta que es insoportable la eternidad.
Es una cosa impensable porque nosotros somos conscientes y vivimos desde que nacemos la finitud. Nacer es empezar a morir. De manera que lo que hay es esta cosa social de los parientes y todo esto. Por esto es una cosa que hay que está muy relacionada con la cultura. Claro, claro. Los mexicanos, los brasileros en las fiestas tienen esqueletos, calaveras, y es como una necesidad de estar en relación con los muertos. En cambio, los sajones es una aversión a eso y la necesidad de olvidar a los muertos. No hay velorios, no hay nada, simplemente el despojo es guardado hasta el momento de la inhumación o la cremación y se acabó, no hay más. Esto que ha pasado en Guayaquil es más bien obsceno porque nos impide este modo de relación con la muerte, que nos obliguen a convivir con los muertos. Esto es lo que ha hecho toda la serie de películas de horror de los muertos vivientes, del terror y del miedo, es porque nos someten a esas condiciones inhumanas que es lo que en realidad nos da pavor. Lolo, hablando de esto del miedo y del miedo a la muerte, estaba leyendo una de tus columnas del Comercio, en donde, cito, pusiste, circulan muchas viñetas y memes humorísticos para exorcizar el miedo. Es decir, ¿tú consideras que, teniendo en cuenta las facilidades y las herramientas que tenemos para dispersar este miedo a las distintas cosas que nos pasan en el día a día, esta es una de las que más nos motivan o difuminan este miedo a la muerte y el miedo en general dentro de lo que está pasando ahora? ¿Podrías explicarnos un poco más cómo tratamos de difuminar este miedo? Sí, yo decía que en el fondo no es a la muerte a lo que tenemos miedo. A lo que le tenemos miedo es al poder. La muerte, porque es inexorable, parece el poder más grande, el poder con el cual no podemos, el poder al que nos tenemos que someter todos. Y por eso es que nos provoca miedo. Pero todos los poderes nos provocan miedo. Y por eso el ansia de libertad es el ansia de liberación de los poderes. Entonces lo que decía es que el humor es como un mecanismo para negarle al poder la posibilidad de dominarnos. Por eso es que el humor se utiliza cuando en las condiciones más adversas de servidumbres, cuando más surge el humor. Por ejemplo, cuando hay una dictadura y también en el caso de la muerte. Es como parece grotesco, pero es una verdad y es una terapia. El humor, el contar chistes, por ejemplo, en los velorios. En esas condiciones en donde el humor parece que no está en el lugar apropiado, es donde más atractivo resulta porque nos libera, porque nos aparta de ese poder insuperable y porque le destrona, le quita, le baja de su trono al poder que se nos impone. Y todo esto pasa con todos los poderes. Bueno, solo para completar las 4 crisis que decía que se viene, quisiera decir y mencionar nada más cuál es la cuarta. La cuarta crisis, entonces la primera es la de salubridad, la segunda es económica, la tercera es cultural y social, y la cuarta crisis que vamos a vivir de aquí en adelante es la organización del mundo. Es decir, es del capitalismo con el cual vivimos y en el cual estamos inmersos, la civilización cristiana occidental, la que entra en crisis ahora. Ya en la crisis del 2008, en la crisis financiera, advertimos que era necesario, indispensable un nuevo orden del mundo. Todos dijeron eso, pero en cuanto pasó el miedo, se recompuso de alguna manera. Entonces todos olvidamos de ese nuevo orden del mundo y nos quedamos con el viejo orden. Ahora otra vez vamos a tener ese problema de quién va a ser
el nuevo orden del mundo que ahora se hace ya absolutamente indispensable. ¿Cuáles serían las condiciones para que se dé este nuevo orden del mundo? Porque habría también, o sea, la posibilidad de que pase lo mismo que pasó en el 2008, que pase el miedo y regresemos otra vez a un sistema que ha operado por 200 años en la modernidad, así como la explicas, occidental cristiana. Pero obviamente ahorita nos damos cuenta y lo que dices de esa organización del mundo y esa interconexión, tal vez nos demuestra que tiene sus ventajas y al igual también esas desventajas que tal vez tendremos que repensar inmediatamente posibles alternativas. No sé si hay circunstancias, si habría visiones o perspectivas alternas que tú nos podrías contar más. Bueno, ahora es una situación un poco diferente, porque en toda crisis siempre hay también ganadores. En Mm, esta crisis también va a haber ganadores. En la crisis del 2008 hubo también ganadores. Y como los ganadores son los que imponen las condiciones de la rendición de todos los demás, entonces se quedó el mismo orden que era conveniente. mm, Pero ahora son las élites las perdedoras, las élites económicas, las élites políticas. Entonces, los muertos vamos a contar no solo por los que perecieron por no tener posibilidad de superar el virus, sino también porque va a haber muertos que terminen como políticos, que terminen como inservibles, como muertos. Y vamos a tener, quién sabe si el propio esquema capitalista también entre en agonía. Y las élites son las que tienen la mayor parte del problema. Pongo un ejemplo. mm, Europa acaba de darse cuenta de que es dependiente de China y de India y de otros sitios. Es dependiente, se advierte, se descubre dependiente. Pasa que todas las medicinas son fabricantes por las grandes multinacionales europeas, las farmacéuticas. La mayor parte de los medicamentos que se distribuyen en el mundo. Todos esos medicamentos tienen unos principios activos que provienen de China y de India. ¿Y por qué han estado allá en el 85%? Porque el capitalismo como sistema privilegió la reducción de costos. Y los costos se reducen acudiendo a mano de obra barata. Y claro. allá es donde estaba la mano de obra más barata, en China y en la India. Y Mm, entonces ahora descubren asustados que están dependiendo de China y de India en lo más esencial en este momento, que es la medicina. mm, Pero esto es una cosa que ocurre en absolutamente todo. Hoy es proverbial que cualquier aparato electrodoméstico, un vehículo, una computadora, tiene componentes que provienen de todos los continentes. De tal manera que en ese sentido hay una dependencia. Aquí se podría decir que el capitalismo se descubre como lo que decía Hegel, la dialéctica del amo y el esclavo. Se mm, descubre que para ser amo necesita esclavos y por tanto si, depende de los esclavos para poder ser amo. Y aquí entonces la globalización se descubre en esta dialéctica que puede dominar porque el mercado hecho depender de, de aquellos beneficiarios de los sectores más débiles del mercado, que son los salarios más bajos. De manera que ahí está dibujada la gravedad, la profundidad de la crisis que tiene que buscar cómo se resuelve esta nueva situación. Y por eso es que empiezan a surgir nuevamente fronteras, nacionalismos, incluso, mira, en nuestro país hay comunidades indígenas que cerraron los caminos para que los habitantes de las ciudades no acudan allá, porque llevan el mal,
Claro. llevan el virus. Y esto pasa también con los países. Lolo, has hablado de cómo gestionamos o cuál es la gestión en términos generales de nosotros como occidentales, pero quisiera ahora tomar en cuenta algunas estadísticas de lo que está pasando con el coronavirus para hacer una reflexión de cuál es la dicotomía que hay entre cómo se resuelven las cosas a nivel occidental y oriental, porque la curva de contagios y muertes por coronavirus ha sido más pronunciada en países occidentales como Italia, España, Alemania y Estados Unidos, comparativamente con países orientales como China, Singapur, Corea del Sur, más allá de la ideología política que profesen que manejan estos países. Entonces, ¿cuál creerías que son los componentes o los factores que contribuyen a que se dé esta gestión, esta diferencia en la gestión? Bueno, es evidente que la diferencia fundamental entre Oriente y Occidente son las formas de gobierno. Occidente ha perfeccionado una forma de gobierno democrática que tiene muchas crisis, pero tiene algo fuerte y común, que es el amor por la libertad, la posibilidad de afirmar al individuo frente al Estado. Esos son los componentes fundamentales. En Oriente es a la inversa. En Oriente se valora lo colectivo y por eso el Estado fuerte es una necesidad y es una cosa que no molesta, es aceptable. Y el individuo se sumerge y por eso también las religiones panteístas abundan en Oriente y tienen poca acogida en Occidente, porque en Occidente lo que importa es la afirmación del individuo y la iniciativa privada es lo que más moviliza, digamos, el éxito económico de Occidente. En cambio, en Oriente, el éxito económico depende de la organización estatal. Así que aquí tenemos dos esquemas que se han hecho evidentes en el manejo de la crisis. Cuando tenemos una pandemia, lo que hacemos todos obligatoriamente es recortar nuestra libertad a cambio de seguridad. Esto que ocurre también cuando hay una guerra, por ejemplo, también ocurre frente a un enemigo que es de todos, como una pandemia. Renunciamos a nuestra libertad, renunciamos a nuestra capacidad de movilizarnos a cambio de una protección que nos brinda el Estado. Los estados generalmente abusan de esa circunstancia porque es una comodidad. Los políticos se sienten a gusto y entonces invaden también otros campos. Por ejemplo, se sienten a gusto con el control de la información, que no tiene nada que ver con el manejo de la crisis, pero es una conveniencia. Entonces, centralizar la información después termina en imponer una realidad que no existe, imponer una realidad conveniente. Y entonces se empieza a manipular las cifras, las condiciones, se manipula la esperanza, se manipula también los tiempos y terminamos teniendo nosotros una visión del mundo que le corresponde a los políticos, que es la de los políticos, que es la del poder. Y nosotros ya no tenemos alternativas porque hemos renunciado en beneficio de la seguridad. Y es muy difícil mantener el amor a la democracia, la práctica democrática, la individualidad, la libertad cuando estás con miedo. Es muy difícil, pero es bueno y la diferencia es importante, por ejemplo, como en Europa, donde más encarnada está la democracia, continúa, a pesar de todo, la crítica a los gobiernos, la afirmación de los individuos, el rechazo a la manipulación de la información, y en cambio acá nos sometemos con una docilidad abrumadora, y por eso entonces la política se beneficia de esas condiciones. Así es como nosotros
nos diferenciamos entre Oriente y Occidente. Y Oriente, sin duda alguna, ha sido más eficaz porque las herramientas de un Estado unitario, de un partido único, de una aceptación de lo gregario, de lo global, la inmersión del individuo en la comunidad, facilitan la gestión de una crisis como esta. En Occidente se hace más difícil. Claro, Y aquí te quiero hacer una pregunta que nos envía Carlos Cabrera, que básicamente, ¿qué va a pasar con los Estados Unidos tras este fallo sistémico respecto a la crisis en su territorio? Y que claramente hay una crisis en el sistema norteamericano que se agudizará con la polarización y se incrementará el tema de una reelección de la candidatura de Donald Trump, mientras la Unión Europea se va quebrando cada vez más en sus acciones colectivas ante el virus y China comienza a recuperarse. Em, ¿Cuál es, digamos, esto ya nos postula, ¿no? La crisis interna política que existe en Oriente y Occidente. Entonces, no sé si podemos ahondar en este análisis. bueno, el caso de Estados Unidos es que ha renunciado a ser líder del mundo. Ya no pretende liderar el mundo. Donald Trump ha caído también en los, eh, lo comunitario, el nacionalismo, en las fronteras, ¿Mm? y se ha dedicado exclusivamente a la política interna por la necesidad de ganar la reelección. Ahora, la reelección la tenía ganada por el éxito económico que había logrado. ¿Mm? Este virus es el que empieza a deshacer ese éxito económico. Y por eso entonces Tom es un hombre que está tan perplejo como cualquier latinoamericano. Es decir, está perplejo, sufre una crisis que nunca había tenido Estados Unidos. Y por eso es contradictorio, es absurdo, es como un niño retobado que reta a la Organización Mundial de la Salud, reta a China, reta a Europa, porque se le está escapando la victoria que la tenía ganada. Para los norteamericanos, la política internacional es la política nacional. No existe esa dicotomía como tenemos nosotros. Y para la política nacional norteamericana, todo es la economía. Si mejoran los índices económicos, las condiciones económicas, entonces es un éxito. Si es que bajan las condiciones económicas, no importa quién sea un hombre sabio, sea bueno, no importa. El fracaso está mostrado en la economía. Y entonces Trump había eliminado el, el desempleo, había mejorado los índices económicos y para eso se vio obligado a renunciar al liderazgo mundial. Porque, por ejemplo, cuando hablaba hace poco, de esta globalización, Estados Unidos también sintió que la globalización le perjudicaba, porque los capitales norteamericanos preferían ir a instalarse en otros mercados de costos más bajos y entonces perdía empleo Estados Unidos. Entonces, Trump decidió recuperar ese empleo y lo hizo. La guerra de aranceles con China es una guerra para recuperar espacio para su economía local. Entonces, al obligar a los americanos a que inviertan en Estados Unidos, a que tengan ahí las empresas para no pagar aranceles, entonces tienen que producir en Estados Unidos y entonces vuelve el empleo. A la final terminó incluso con un acuerdo con México. Toda la avalancha centroamericana se resolvió en el fondo con un acuerdo que no está claro para los demás, pero para ellos es nítido. Estados Unidos le dice al izquierdista López Obrador, le dice, mira, yo acepto que pasen todos los mexicanos acá legalmente a trabajar con una condición, que impidas tú y que te conviertas en el muro que impide el paso de los centroamericanos.
Y eso es lo que está haciendo López Obrador. Impide el paso de los centroamericanos y a cambio los mexicanos pasan con contratos de trabajo. Y entonces ahí está el muro. De manera que esto lo ha hecho de un modo así muy práctico Estados Unidos, pero renunciando al liderazgo mundial que antes tenían. Entonces, una de las consecuencias también va a ser ese vacío de liderazgo mundial. Y China ha percibido eso y está dispuesto a llenar ese vacío. Claro, ¿no? Entonces ahí se ve básicamente esta polarización y cómo los países de Occidente frente a la crisis van a poder tener una ventaja. Hay otra pregunta de Josué Macaña que nos pregunta ¿cómo se puede preparar el Ecuador en esta recesión y aún más con la pugna de poder entre Rusia y Arabia Saudita en relación a la OPEC? Bueno, lo del petróleo, esto es, digamos, secundario porque ya no es importante el petróleo en la economía ecuatoriana. Ya no es importante porque tiene embargado su producción petrolera a China y porque el margen que le queda es muy, muy pequeño que no le permite convertirse en un dato importante en la economía ecuatoriana. El problema del Ecuador va a ser qué hacer porque tiene una camisa de fuerza que es la dolarización. Mira, todos los países que están preparándose para después de la crisis ven como la solución indispensable, necesaria, la provisión de dinero a las empresas que están en peligro de quiebra para obtener dos resultados. Primero, defender los puestos de trabajo y segundo, por permitir la adquisición de productos que movilizan la economía. Si no hay compradores, no hay economía. Entonces, lo que van a hacer los gobiernos en último término es imprimir billetes y repartir para que se siga moviendo la economía y para que se mantengan los salarios. Bueno, esto es lo que no puede hacer el Ecuador. No puede imprimir billetes y va a necesitar por lo menos unos 12,000 millones de dólares para superar esta crisis y no tiene de dónde sacar ese dinero. No tiene ahorros, no tiene inversión, no tiene posibilidad de créditos en esos volúmenes. Entonces, ¿qué va a hacer? Fíjate tú que ya ayer en la comisión, anteayer en la Comisión de lo Económico de la Asamblea, ya se hablaba de abandonar la dolarización, porque claro, ellos ven como una salida. Si se abandona la dolarización, está resuelto el problema. Imprimes billetes, entreganlas a las empresas para que no quiebres y en el fondo el costo de la crisis repartes a toda la población sin subir impuestos mediante la devaluación de la moneda. El problema es que los políticos se topan con un muro infranqueable y es la imposibilidad de vender a los ecuatorianos la idea de que otra moneda es mejor que el dólar. Entonces esto no funcionaría, porque pueden ocurrir dos cosas del momento que intentaran la desdolarización. La primera, que si hubiese una algazara social y se caiga el gobierno y quede como imposible, como un mito, la imposibilidad de desdolarizar. Y la segunda posibilidad es de que el gobierno logre, con cualquier mecanismo engañoso, meter una nueva moneda, pero que la gente se aferre al dólar, ahorre en dólares, se guarde los dólares, desprecie la nueva moneda y no tenga entonces posibilidades como remedio para salir de la crisis. Y lo triste es que los políticos nuestros no hablan, no tienen, no muestran ideas creativas diferentes, pero deberían Claro, en este falta de momento propuestas. buscarse por todos lados, la academia, los políticos, las organizaciones, los gremios, todos deberían estar buscando fórmulas para resolver el gran problema económico que se viene. Aquí, Eh, sí, dale. tomando, o sea, más o menos el pensamiento del ex ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, que decía que
la manera de sortear o de salir de esta crisis a nivel de gestión política de gasto público es reducir el gasto público e incentivar a las empresas privadas. ¿Estás de acuerdo con esto y cómo crees que se podría gestionar esto, si es así? No, eso es justamente lo que digo, que no hay ideas creativas, porque esa es la receta de toda la vida, la de siempre. Reducir el gasto público y fomentar eh, la producción, la iniciativa de la empresa privada. ¿Ya? Funciona en la teoría, pero en la práctica no funciona, porque mira, en la práctica, si es que reduces el tamaño del Estado, reduces el gasto público, quiere decir desempleo. Si tú mandas al desempleo a los funcionarios públicos, entonces estás aumentando el problema, no resolviendo. Y por eso es que la única circunstancia en la cual se puede justificar un Estado que tiene una burocracia hinchada es una situación de crisis en la cual el Estado se ve obligado a dar empleo. Es la única circunstancia en la que se puede justificar eso. Entonces, volver con la vieja receta de aumentar el desempleo mediante la reducción del gasto público no es la fórmula hoy en día. Por otro lado, tampoco se va a resolver lo de la empresa privada tan fácil de darle unos créditos o unos incentivos, porque va a haber miles de empresas que quiebren. Mira, basta pensar casos concretos y ahí se ve insuperable, ¿no? Una señora que tiene un bazar, ahora le obligan a cerrar un mes el bazar. Al cabo del mes no tiene de qué vivir, pero tiene que pagar a uno o dos empleados que tiene y tiene que pagar el arriendo. ¿De dónde saca? Entonces, mira, por eso, Bukele de El Salvador decía, se suspenden todos los pagos y estos pagos se licúan en 3 años. Ok, está bien, eso funciona para el beneficiario, pero para las empresas que tienen que pagar los salarios sin haber ventas ni producción, esa no es una solución. Entonces, aquí va a haber necesidad de fórmulas nuevas, imaginativas, diferentes y sobre todo solidarias. Porque aquí no es cosa de dar una limosna, de dar una contribución, porque eso no resuelve el problema. No es un problema de toda la economía, es un problema global. Es el sistema el que entra en crisis. Entonces, si por ejemplo, todas las empresas chiquitas que ya están en el problema y nadie le da una solución, ya debieron haber tenido una solución. Por ejemplo, si la banca privada le diera créditos a todos los que tienen que pagar arriendos, tienen que pagar salarios, tienen que pagar impuestos ahora, al final de este mes. Si la banca privada le diera créditos con aval del gobierno, entonces no sería un problema para la banca porque sería un negocio. Ahora, el aval del gobierno ahorita no tendría tampoco problema porque nadie tiene que hacer pagos, pero esos pagos tienen que, digamos, prorratearse en unos 3, 4, 5 años en el futuro, de manera que se hagan viables a medida que se va recuperando la economía, que empieza a consumirse, empieza a venderse, empieza a haber comercio, empieza a moverse la economía. Y entonces así se disolvería la posibilidad de pagar esos créditos en varios años. Y si hay un número determinado de empresas que no pueden pagar, entonces ahí empezaría recién a ser problema para el Estado como garante. Pero estas son fórmulas que tienen que irse hablando porque volver a las viejas doctrinas. Por un lado, la capitalista extrema que dice hay que reducir el tamaño del Estado, hay que fomentar a la empresa, pero si le das tú a la empresa las posibilidades de producir, ¿quién compra? Si no hay posibilidades de comprar.
para que haya posibilidades de comprar tiene que haber empleo. Eso por un lado. Y por otro lado, las propuestas de los marxistas trasnochados que dicen que hay que mantener los salarios y que hay que obligar a las empresas a que paguen salarios. Pero nadie puede pagar un salario si no hay producción, si no hay ventas. Claro, Entonces, de alguna conciben, manera se ve conciben como la empresa privada como si tuviera ahorros o como si tuviera recursos ilimitados y pudiera pagar salarios sin vender. Entonces, eso es también al margen de la realidad. Entonces, entre las dos fórmulas contrarias, tiene que haber fórmulas intermedias que resuelvan la crisis. claro, entonces se ve como la oferta y la demanda tanto en el sector de ofrecimiento de trabajos como en la demanda de producción o la parte del trabajo. Se ve en una encrucijada que no tenemos necesariamente una respuesta y es obviamente esta dualidad del capitalismo la que se ve afectado en crisis, ¿no? Yendo al punto de la crisis económica. Tenemos una mano alzada de Nicolás Montesinos que quisiera hacer una pregunta también. Entonces le doy la palabra. Gracias, Francisco. Buenas noches. Tenía una duda y un cuestionamiento en base a esto que veníamos hablando, ¿no? Sobre cómo buscar soluciones creativas para esta crisis. Y justamente hay un economista ecuatoriano llamado Manuel González que propone un sistema muy interesante en el que básicamente es ampliar la cobertura del bono de desarrollo humano, ampliar también el valor de este bono de desarrollo humano, generar líneas de crédito para las empresas privadas que puedan mantener su funcionamiento, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Y creo que es una propuesta muy viable. Sin embargo, una parte fundamental de esta propuesta es la confianza que nosotros presentamos frente a los multilaterales. Y justamente por ahí va un poco mi pregunta. ¿Cómo podemos lograr tener esta confianza, o sea, volver a tener confianza en los multilaterales con un riesgo país de cerca de 6.000 puntos, cuando necesitamos alrededor de 3.000 millones de financiamiento por parte del FMI, Banco Mundial o cualquier otro organismo internacional? Asumiendo que podemos contar con unos 2.000 millones de financiamiento de la banca interna, como puede ser el Instituto de la Seguridad Social, o bancos privados que también han ofrecido una línea de crédito por $2.500, donde sobre todo buscamos tener liquidez y además de eso renegociar la deuda externa para poder manejar también algo dentro de esta perspectiva y este objetivo que tenemos como para salir de la crisis. Bueno, el problema es repasar ciertas bases sólidas que nos permitan llegar a un acuerdo. Una de esas bases sólidas es la atención a los más desposeídos, porque hay mucha gente que está ahora y que va a incrementarse ese número de personas en incapacidad de sostenerse a sí mismo. Es decir, son los marginales de la economía. Si esta economía no deja nada, es decir, no hay migajas que caigan de la economía, entonces los marginales son los que se quedan al margen de la posibilidad de supervivencia. Entonces, eso es una de las funciones fundamentales del Estado. En cualquier circunstancia de crisis o de riqueza, esa obligación del Estado es la de atender a los sectores más pobres de la población. Pero eso se atiende en base de los impuestos. Entonces, el Estado va a tener una merma de los ingresos sustancial, porque las empresas no van a poder pagar ni el arriendo, peor van a poder pagar los impuestos. Entonces, va a tener una merma con eso. Por eso es que hay que buscar. La dolarización solo es posible sostener si hay ingreso de dólares. Y los dólares solo pueden ingresar por varias fuentes, ¿no? Señalo algunas de las fuentes de ingreso de dólares que sostienen la dolarización. La una es las exportaciones. Estos se van a reducir, se están reduciendo, pero se puede sostener. La otra es los trabajadores en el exterior que han migrado envían remesas. Puede reducirse esas remesas porque entra en crisis el empleo en el exterior, pero algo va a haber de remesas. La otra es el crédito del exterior, de los multilaterales, de la banca privada, del Fondo Monetario. Es decir, bueno,
El obstáculo para eso es el riesgo país. Pero el riesgo país solo es un índice de confianza. Es decir, si la gente cree que el Ecuador puede pagar sus deudas, entonces se reduce el riesgo país. Si ven que no va a poder pagar las deudas, crece el riesgo país. Entonces, lo que tiene que hacer el Ecuador es tener una propuesta viable, creíble, para brindar esa confianza. Y esto se consigue con estas ideas creativas, con estas propuestas que resuelvan los problemas y que den credibilidad, y con políticos que digan la verdad. Entonces, subiría la credibilidad y la posibilidad de obtener crédito. La otra fuente es que ecuatorianos traigan los dineros que tienen afuera. Para eso se puede obtener algo con incentivos, algo con amenazas y algo apelando a la solidaridad, la supervivencia de todos. Y por último, las fuentes ilegales, como el lavado de dinero, el narcotráfico, etcétera, que también son parte importante de la economía. Y con todo ello hay que contar para la recuperación. Pero sí creo yo que es posible, porque para tener nosotros acceso a la banca internacional y a los organismos multilaterales necesitamos dos cosas. Uno, tener un plan económico viable y que se cumpla, que sea posible, verdadero y que se cumpla. Es decir, verdadero me refiero a basado en cifras verdaderas. Y dos, que tenga el apoyo del Fondo Monetario Internacional, del gobierno norteamericano, etcétera, que hacen viable porque baja el riesgo país y se ve que entonces no hay mucho riesgo en la inversión. Y en ese sentido, ahorita es un buen momento para el Ecuador, porque está totalmente alineado con los intereses políticos o geopolíticos de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, ahorita no hay ese problema. Por lo tanto, si juntas todos estos factores, solo tienes que unirle una propuesta que tenga el consenso de los ecuatorianos, y me refiero al consenso entre empresarios, políticos, legisladores y representantes de los sectores sociales. Entonces, si hubiera el diseño de una fórmula económica de consenso, entonces sería posible albergar la esperanza de salir de la crisis. Claro, o sea, la esperanza está un poco orientada a que todas estas diferentes variables, digamos, los sectores, grupos de producción de poder y diferentes académicos puedan ofrecer creativamente una manera de sentarse en la mesa y poder llegar a consensos, ¿no? O sea, parece que es apelar a la solidaridad y a una economía que tenga que basarse en lo colectivo, sería una visión a futuro para nosotros. Lolo, por tema de tiempo, quisiera cambiar un poco la conversación hacia el tema de salubridad, que también tuvimos la oportunidad de hablar la anterior semana y tocamos un poco la forma en la que se está manejando, la complejidad. Se habla mucho del día después de que se abra la puerta y podamos salir otra vez al mundo, digamos. Será un mundo diferente debido a la pandemia. Tú, ¿cómo analizas el tema de salubridad y la crisis que hay en esa perspectiva? Bueno, en primer lugar hay que tomar en cuenta que el virus no se va a morir. El virus va a seguir campante hasta que aparezca la vacuna. En ese sentido, lo que tenemos es que albergar la esperanza de que la vacuna va a hacerse, alcanzarse en un tiempo récord, es decir, menos que en otras circunstancias. Una vacuna siempre toma años el desarrollo, pero hoy en día tenemos la posibilidad, por ejemplo, de computadoras, de tecnología que pueden acelerar ese proceso y están acelerando. Nunca se había llegado tan rápido a empezar los test en humanos para una vacuna. De manera que ya está el proceso ese acelerado. Yo pienso que en 6, 8 meses ya tendremos la vacuna. Ahora, ahí un problema será, ¿y quién vende la vacuna? ¿Quién compra la vacuna?
Entonces, en un artículo decía yo, de China vino el virus y de China está viniendo ahora las mascarillas, los respiradores y todos los implementos necesarios para derrotar el virus. Y de China vendrá la vacuna. Entonces, mira, China se está poniendo ya como la potencia indispensable, como el líder, ¿ya? Pero bueno, lo importante es que esta competencia, porque Estados Unidos tratará de sacar antes que China y tal vez Europa también intente eso. Entonces esto también va a acelerar la existencia de una vacuna. Y después, quien invente la vacuna, procuraremos a que se atiborre de fama, pero que no quiera atiborrarse de dinero, porque si no, los países más pobres del mundo serán las víctimas porque la vacuna estará fuera del alcance. Y todo ahí tendremos que apelar a la solidaridad, a los organismos internacionales. Una de las consecuencias para después de la crisis será esta necesidad, o uno de los elementos de ese nuevo orden del mundo será la necesidad de instancias internacionales a las que apelar en términos de cortes de justicia internacional, organismos internacionales verdaderos, pero Trump está justamente amenazando con quitarle recursos a la OMS justamente en estas circunstancias, lo que hace temer lo peor, pero creo que la realidad nos va a exigir ese grado de solidaridad internacional y en la economía, etcétera. Pero esto va a cambiar muchas cosas, desde la psicología individual. Vamos a salir del encierro que tiene en este momento, vamos a salir recelosos, vamos a salir distantes de los demás, vamos a apreciar más a la familia, los cercanos, y vamos a tener desconfianza de los demás. Y vamos a poner ciertas normas de conducta por largo tiempo, no solo como consecuencia del miedo que pasamos, sino porque el miedo va a persistir si es que somos conscientes de que el virus va a mantenerse como amenaza hasta que surja la vacuna y va a haber nuevos brotes de contactos, etcétera. Entonces vamos a estar yendo y volviendo y avanzando y esto va a durar largo tiempo. Y la otra cosa que va a ocurrir también en el futuro es que las organizaciones pequeñas, la familia, la organización social, va a revitalizarse. Y es interesante, aunque hasta cierto punto asusta, pero es interesante ver que surjan, por ejemplo, tiene un aspecto positivo, quiero decir, estos amagos de alcaldes pequeños que quieren un pueblo pequeño saca a la policía, otro pueblo pequeño cierra las carreteras, otra comunidad indígena impide el ingreso de extraños. Esto es fatal porque es volver al provincianismo, a lo pequeñito, pero tiene un lado positivo y es que empiezan a tomar iniciativas y empiezan a ver que todos tenemos que ponernos y buscar las soluciones. Y en ese sentido, es importante la participación de todos porque nadie puede hacer nada si no está como parte de una organización. Todas las organizaciones sociales se van a robustecer. De manera que esas son las fórmulas que yo veo que van a hacer el problema, los temas de debates y los caminos de solución para después de la crisis. Ahora, Lolo, ¿cuál crees entonces que va a ser el modelo político, económico y social que va a sostener el pensamiento y la ideología cotidiana de los individuos y a nivel colectivo también, tomando en cuenta que China, como dices, es la potencia que se va a establecer y por ende ese modelo gregario al que hacía referencia que utiliza, porque tiene sus bases en un pensamiento de Confucio, que es más de un ser social, colectivo, que utiliza ese modelo asiático, oriental, perdón. Entonces, ¿a qué nos va a trasladar este ejemplo de modelo que se va a instaurar a partir de esto? Bueno,
va a haber una realidad inevitable, insoslayable, y es el predominio de China en el mundo. Y China viene con un sistema completo de todos los aspectos, ¿no? Es un gobierno, un Estado fuerte, un partido único, es decir, eliminar los pleitos ridículos y que no conducen a nada. ¿Ya? Eso permite entonces la organización, el control, etcétera. Pero eso implica entonces una renuncia, una reducción de las libertades. En el occidente estamos acostumbrados, somos casi libertinos. Bueno, vamos a tener que aprender disciplina, porque eso va a ser lo que termine imponiéndose. Pero eso por una razón, porque antes estábamos nosotros convencidos de un dogma que acaba de caerse o desvanecerse. El dogma de que la iniciativa privada es el motor de la economía, porque hasta ahora había sido así. La iniciativa privada era la que producía ese montón de empresas que competían entre sí, que buscaban ideas nuevas, que hacían descubrimientos, que perfeccionaban el mercado, todo eso. Pero ahora vemos que es más eficaz una economía planificada como la de China. Y entonces de China empiezan a haber unos resultados que creíamos que no eran posibles, porque nosotros teníamos la idea del colectivismo de la vieja Rusia, que era un desastre, porque era una economía en la que, como la de Cuba también, una economía en la cual el Estado es el dueño y todos los demás son simplemente empleados del dueño. Y entonces trabajan lo menos posible, no tienen que descubrir nada, no tienen que esforzarse en nada, no tienen que competir con nadie, es decir, mata la economía. Pero esto de China es otra cosa y es un modelo que se ha gestado durante muchos años. Yo creo que Deng Xiaoping es el que empezó cuando señaló que no hay que tener miedo si es capitalista o es comunista, lo que hay que buscar es que sea eficaz. Es decir, recuerden eso que él decía, no importa si el gato es negro o es blanco, lo que importa es que case ratones. Entonces, él ha ido perfeccionando eso porque no tenía ninguna prevención del capitalismo. Entonces, lo que tenemos con China es un capitalismo gestionado por un Estado fuerte y un partido único. Eso es la novedad. Y creo yo que eso es lo que va a prevalecer después de la crisis. Una de las cosas que hablamos y como tal vez una extensión de esto que estamos analizando de la economía y del sistema político que se instaurará fue que una de las crisis del capitalismo que nos dimos cuenta es que definitivamente vivimos en una sociedad o hay un porcentaje de la sociedad que vive en un exceso evidente y extremo, ¿no? Porque parte de tener el toque de queda y estar en tu casa y no sé, es tal vez mi reflexión personal es que te das cuenta que no necesitas demasiadas cosas en la vida, ¿no? O sea, no necesitas, digamos, gozar de lujos extremadamente innecesarios y, o tal vez sí, pero todo esto de alguna manera rinde inútil en cara de una pandemia como la que tenemos y nos damos cuenta que tal vez una vida colectiva en comunidad, con familias, que no sea tan exacerbada, puede de alguna manera dar la paz o darnos lo suficiente a los seres humanos para vivir. Me acuerdo que tuvimos esta conversación de qué tipo de ser humano vamos a tener en el futuro y dimos el ejemplo de esta persona en Francia, ¿no? Que le preguntan si se quiere si quiere quedar en Francia o se quiere ir a Londres. Y tienes esta existencia del ser humano citadino que nació del modernismo y es un ser humano que desde alguna perspectiva se lo analiza como una persona solitaria, ¿no? Como una persona que busca lo cultural afuera porque es algo que ofrece la ciudad y es algo interminable, ¿no? O sea,
por ejemplo, Londres es una ciudad que vives ahí, puedes infinitamente salir y conocer, pero de alguna manera también te puedes sentir muy solo porque entras a tu edificio y no conoces a las personas que viven en tu mismo edificio. Mientras tanto, di tú si estás en una parte en París o en las afueras de Francia y tienes esa vida del campo colectiva en donde tienes tu comunidad cercana, la que es suficiente, digamos, para darte el confort o una colectividad que te llena. No sé si quieres expandir en eso. Sí. Bueno, me parece a mí que esos son casos personales, casos individuales, que en el pasado ya ha habido. En el fondo es una evasión. Es decir, cuando los hippies también pensaban que podían hacer una colonia en el campo y apartarse de la civilización que se tornaba indeseable. Pero ¿cuántos casos puedes haber de esos? Pero si una ciudad de 10 millones, el 10% apenas, 1 millón de gentes hacen eso, entonces producen un hecatombe. Entonces solamente es viable eso como casos extraños, casos raros, excrescencias de la sociedad. Pero como sociedad, nosotros vamos a confrontar este dilema. Después de la crisis, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver a ser compradores o vamos a empezar a ser ahorradores? Ok, la segunda pregunta es, ¿y qué nos conviene? ¿Ser compradores impulsivos como somos o ser ahorradores reflexivos como pensamos ahora que debemos ser? Entonces hay algunos que dicen, no, de aquí vamos a salir diferentes. Aquí vamos a usar ya solamente lo indispensable. Ya encontramos que un montón de cosas eran absolutamente innecesarias y que tenemos que apelar a lo fundamental y no ser compulsivos en tener cosas, en comprar cosas, etc. Pero otros dicen, ¿y cómo se recupera la economía si no hay quien compre? Entonces, un columnista español decía, miren, la única forma de que se recupere la economía es volver a comprar, porque si las empresas no venden, van a despedir trabajadores y no van a pagar impuestos. Entonces, tenemos que comprarles. O sea, y decía, miren, ahorita mismo, antes de salir del encierro, ordene ya la florería que le mande para cuando salgamos del entierro, le mande las flores a la novia que no le ha mandado durante todo este mes. Pero empiecen a comprar, por favor, para que se recupere la economía. ¿Ves? Ese va a ser el dilema. Entonces yo creo que vamos a tener de todo, pero mientras estemos en el sistema, pero la verdad triste es de que cuando salgamos, el sistema será el mismo. Es como el cuento de Monterroso. Cuando nos despertamos, el dinosaurio seguía ahí. ¿Ya? Claro. El sistema va a seguir ahí. Y vamos a una de dos. O vamos a ir timoratamente tratando de cambiar el sistema, o vamos a olvidarnos de la crisis y embarcarnos de nuevo en el sistema y volver a lo de antes. Claro. O intentar, porque no va a ser posible del todo. Pero bueno, este es uno de los dilemas, porque es un dilema que se plantea dentro del sistema. Lo que tenemos es que plantearnos soluciones cuestionando el sistema o los sistemas, porque tampoco el sistema chino es perfecto. Porque pues, supongamos que sea verdad, solamente por hipótesis. Supongamos que sea verdad que el virus fue fabricado por los chinos, que los chinos ya tenían preparada la vacuna, que los chinos ya tenían por millones respiradores, máscaras y todo esto, y que por eso solamente afectó una ciudad que es como un laboratorio, como un ensayo, y con eso le puso en vilo al mundo entero y ellos se sienten a gusto y ahora aparecen como los enfermeros del mundo. Ya, supongamos que le damos crédito a eso. Entonces, ¿por qué es posible eso? Porque parte del sistema es la opacidad, la falta de transparencia. No podemos saber a ciencia cierta si es verdad que tuvieron 4.000 muertos o tuvieron 40.000.
porque los datos que tenemos son los datos que quieren darnos. Entonces, esta es una de las limitaciones de ese sistema. Así como aparecen las limitaciones del capitalismo, también aparecen las limitaciones del imperio chino. Claro, exacto. Entonces, Como lo una, que tenemos que hacer es buscar soluciones cuestionando los sistemas. Ujú. Entonces, claro, porque ahí un poco lo que mencionas también es que este sistema de China no es un sistema perfecto. Paula Castells nos dice que cuál sería tu, bueno, y parece que también estuvo ahí, pero en la respuesta, o sea, digamos, la postura que tiene China en temas de derechos humanos, en temas del cuidado ambiental, derechos de los trabajadores. Entonces, son exactamente estos temas los que tenemos que, yo creo, ahorita la oportunidad de en verdad juntarnos entre diferentes grupos a pensar si es que una nueva visión del mundo, un nuevo sistema puede ser pensado desde ahorita en ese momento de crisis, porque si no, hay la posibilidad de que pase lo que dices, ¿no? Que pase la crisis y el dinosaurio va a seguir ahí, ¿no? Entonces, me parece que hay algunas preguntas extra y ya podemos ir tratando de llegar a una conclusión final. A No ver, sé, Estefano. sí, Emilia preguntaba, eh, en temas de comunicación, ¿crees que los memes, fake news o burlas que han proliferado en distintos formatos, como siempre pasa en épocas de crisis, tienen cabida por los discursos incongruentes y con vacíos del gobierno? Es decir, discursos alternativos como forma de decir o hablar sobre lo que no dice el gobierno. Sí, es interesante porque sobre esto conversaba yo con un periodista y le decía cómo manejar esto de los memes. Bueno, el mundo entero también, me refiero a los estados, a los gobiernos, va a salir también con muy suspicaz respecto de esta libertad en las redes sociales. Porque las redes sociales son una cosa interesante desde el punto de vista de la comunicación, pero es un peligro respecto de la organización y respecto de los estados. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, el caso concreto de que hay gente que dice, pasan por las redes sociales, vayan al banco, que ahí van a repartir un bono de $60, a sabiendas de que van a ir por cientos ahí, a hacer una algazara y armar una congestión humana en la puerta del banco. No ignora el que hace eso, que esto es una manera de desparramar, de expandir la universidad, el virus, la enfermedad. Entonces, ¿por qué lo hace? Miren, si están en las condiciones que están los correístas, en riesgo de ir a la cárcel, y tienen la posibilidad de que se caiga un gobierno, de exacerbar la crisis, ¿cómo no lo van a hacer? Entonces, tienen las armas para hacer eso y lo hacen aunque resulte criminal. Están tratando de salvar su pellejo. Y por eso vean lo que ha pasado con el Ecuador, ¿no? Yo creo que habría habido 3 muertos, 4 muertos en la calle, pero en el mundo entero se difundió esto. En Ecuador los muertos no pueden enterrar a los muertos y están abandonados en las calles. Y todo el mundo sufre un escalofrío de terror, pensando que aquí estamos en la Edad Media, abandonando los cadáveres en la calle y huyendo. ¿Ya? Pero esto es la cosa que permite este sistema de comunicación anárquico y la incompetencia del gobierno. Entonces aquí se juntan los dos males, la incompetencia, la opacidad, la falta de transparencia del gobierno y la credibilidad y la torpeza de la gente. Entonces, cuando se juntan las dos cosas, es terrible, es terrible. La gente es capaz de creerse cualquier cosa, cualquier cosa. En periodismo es clásico poner esos ejemplos, de que diga, mire, hace una encuesta en la calle y le dice, ¿a usted le parece bien
que le pongamos mejor la de presidente del Ecuador, que le saquemos a Lenín Moreno y le pongamos al que ha manejado el fútbol de manera eficiente y le pongamos a que maneje el país. Creo que habrá un 60% que diga que sí, que le parece bien. ¿Por qué? Porque la pregunta es dirigida, porque la gente es crédula y piensa que eso es factible y porque quiere participar en esa decisión. Entonces, todo es posible en la comunicación si es que no se hace de acuerdo con los términos profesionales. Entonces, aquí no tenemos modelos porque en el mundo entero estamos mal en ese sentido. En China no hay prensa libre. La realidad, la pintura, la imagen de la realidad la da el gobierno a su conveniencia. Y en Occidente es un caos, porque nadie sabe qué es verdad y qué es mentira y se cree la gente cualquier cosa, lo que más le conviene en el fondo. Entonces, esto de la comunicación, que es a lo que va la pregunta, va a ser uno de los problemas a resolver después de la crisis. Porque ¿qué nos conviene después de comunicación? Que deseamos al dictador bueno, que le impongamos a la gente lo que le conviene, o que le dejemos que sea libre y que piense lo que quiere y que decida lo que quiere y que la masa nos imponga lo que le conviene. Entonces, vamos a tener ahí unos dilemas feroces porque no tenemos resuelto el problema de la comunicación. Ni Occidente ni China funcionan como un ejemplo de comunicación que básicamente debe ser la búsqueda de la verdad y la transmisión de la verdad. Y entonces aquí digo, señalaba yo que no es problema solo del gobierno, también de la gente y también de los intermediarios, o sea, los medios de comunicación. Porque en un artículo señalaba yo que aquí una enfermera, por las razones que sea, porque estaba resentida, porque le trataron mal, porque tiene miedo, porque no sé. Claro, sí. Filmó una morgue de un hospital y dijo, los muertos aquí están unos sobre otros y ahí está la foto para probar. Mandó a un canal de televisión y el canal de televisión lo publicó. Y entonces pasó una imagen, pero terrorífica de este país. Y yo le preguntaba, ¿y dónde hay un hospital que no tenga morgue? ¿Y dónde hay una morgue que no tenga muertos? En el Palacio de Invierno de Madrid, ahí están 400 muertos ahí esperando la hora en que puedan ser sepultados. De manera que esto es una cosa que también los medios no manejan bien. Entonces yo ponía de ejemplo lo de España porque decía, a nadie en España se le ocurre poner la foto de este Palacio de Invierno, ¿no? No se les ocurre. Bueno, ya se les ocurrió. Hoy día publicó el diario El Mundo como primicia la foto de las hileras de féretros en el Palacio de Invierno de Madrid. Entonces, todos tenemos la culpa porque no sabemos dónde estamos parados y no sabemos qué es lo que tenemos que hacer para tener un sistema aceptable de comunicación. Claro, es extremadamente complejo con la crisis, básicamente cómo se va a gestionar otra vez la comunicación. Yo creo que he visto algunas iniciativas para poder empezar a diseñar formas de comunicación virtuales que sean de una manera más privada. Hay muchísimo también esta conversación de que básicamente todo lo que nosotros generamos como información, como datos, por servicios que aparentemente son gratuitos, es una forma, una manera de nosotros entregar nuestra información a compañías que la verdad no tenemos 100% certeza qué es lo que hacen con esos datos, a quién los venden. Entonces, yo creo que lo interesante de la crisis es que de alguna manera permite hiperbolizar algunos procesos y creo que eso es lo que hemos hablado durante toda esta hora.
quisiera ir concluyendo y antes de concluir, me gustaría dar la palabra a Fernando Cortés como última pregunta, después hacer unos comentarios de conclusión y escuchar una conclusión también tal vez de Lolo y tal vez ya ir cerrando la llamada. Entonces, Fernando, tienes la palabra ahora. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta es en esta tensión del imaginario social que va a surgir a partir de, por un lado, el nuevo orden social con su paradigma del contrato social asiático, el patrón que tenemos de este mito de la libertad autónoma y todo, libertad individual, y asimismo nuestras particularidades antropológicas de estos lazos sociales y estos lazos comunitarios que últimamente se han ido desgastando. Si esto posibilita trabajar cuestiones como libertad solidaria o libertad común, y cuáles serían las herramientas sistémicas que podríamos tener para trabajar esto, sobre todo en la reconstrucción de los tejidos comunitarios. Sí. Bueno, todas las formas de manejo de los valores fundamentales humanos, la libertad, la solidaridad, la concepción de la vida, todo eso depende también de la realidad que vivimos. Es decir, cuando nosotros tenemos la posibilidad de abstraernos del trabajo para poder reflexionar, pensar, hacer cultura, hacer arte, entonces es una sociedad creativa. Cuando nosotros vivimos inmersos en la realidad, nos ponemos menos creativos y en el fondo volvemos un poco a la barbarie. Entonces, cuando cada uno quiere sobre su cuenta y no le importa a los demás, esa es la época del garrote. A garrote se definía quién toma la fruta del árbol. Y ahora vamos hasta cierto punto a volver a eso cuando vemos que cada uno, queremos cada uno resolver nuestro problema. Entonces, me parece que la crisis, como se ha presentado, nos da una lección importante, que ya he oído decir por diversas fórmulas en varios sitios. O nos salvamos todos o perecemos todos. Y esto he oído, por ejemplo, desde el punto de vista global, por ejemplo, con África. África puede ser una hecatombe con el virus, pero está recién empezando. Pero va a crecer y va a ser fenomenal. Y si el mundo no ayuda a resolver el problema en África, entonces el mundo va a tener tarde o temprano una reincidencia en la contaminación. Entonces, esto es también una forma de descubrir la necesidad y la conveniencia de la solidaridad. El ver que todos nos tenemos que salvar o todos nos vamos a condenar. Y esto va a ser desde el nivel psicológico hasta el nivel global, porque también psicológicamente vamos a necesitar del apoyo de la familia, de los cercanos para sobrevivir, para tolerar los niveles de tensión, de temor, etc. Y entonces estamos revalorizando algunas cosas. Pero en el fondo todo está por descubrir, porque lo que tenemos que hacer es cuestionar lo que hemos estado viviendo y no salir a hacer lo contrario, sino reflexionar sobre cómo tiene que ser ese nuevo mundo desde todos los puntos de vista, ¿no? Incluyendo el aspecto cultural, porque la cultura puede parecer un adorno, pero es fundamental porque a través de la cultura se vende nuestra visión del mundo, nuestra concepción de la persona, nuestra concepción del grupo en el que vivimos. Claro, es en verdad una... No sé, Fernando, si quieres hacer una respuesta. Sí, o sea, sobre todo yo creo que en este punto algo que nos va a ayudar también en la parte económica es reconstruir estos tejidos comunitarios para generar diferentes formas de economía.
Y por otro lado, creo que el arte tiene aquí un papel fundamental en el tema de tejer ese nuevo imaginario para caminar hacia ahí a partir del estímulo del esfuerzo de la imaginación hacia ahí. Eso, gracias. Claro, eso, muchísimas gracias. Una última cosa sobre esto. Yo creo que nosotros hemos tenido un divorcio de la academia con el mundo real. La academia hace investigaciones de esto, pero no resuelve problemas. Yo creo que en el nuevo esquema, la academia tiene que participar en las soluciones de los problemas de la sociedad. Y lo mismo se puede decir del arte. Los intelectuales, los artistas, la gente de la cultura, es la gente más consciente, más libre, y son los que menos participan porque no quieren mezclarse con la política. Entonces yo creo que tiene que encontrar una forma de participar en la composición, en el modelar el mundo en el que vamos a vivir, porque de ahí, de esos nuevos sectores que no han estado participando suficientemente, van a surgir las fórmulas novedosas. Claro, eso es excelente, pensar en que en verdad la forma en que podemos lograr esto es, y gracias Fernando por el comentario, que es definitivamente la construcción de un nuevo imaginario, o de un imaginario, una cultura que esté de alguna manera basado en lo científico, en la evidencia empírica, digamos, ya refinada de la academia, y con diferentes grupos también desde el arte, y que podamos empezar a hacer política. Yo a manera de conclusión quisiera solo recordarles que empezamos esta conversación hablando de 4 crisis, de la crisis social, de la crisis económica, de la crisis cultural y de una crisis de la organización del mundo. Y creo que tenemos muchísimo que agradecer a Lolo, porque la conversación también nos llevó a diferentes espacios, definitivamente hablar sobre la individual libertad, sobre la libertad individual, sobre procesos colectivos, comunitarios, y también el análisis de la economía de las diferentes naciones que están tomando un papel importante en toda esta pandemia y la crisis. Y creo que yo, como una conclusión final, sí quisiera hacer una invitación a que todas las personas, y un agradecimiento a todas las personas que están acá viendo, que no nos rindamos, que nos unamos para sentarnos a la mesa con diferentes actores y empezar a pensar en soluciones creativas que nos permitan de alguna manera poder imaginarnos o construir un sistema que no sea el mismo dinosaurio que hace que todo esto sea una catástrofe. Pero bueno, creo que la nota positiva es que podemos tener estos espacios de encuentro, de diálogo. Y entonces les quiero agradecer muchísimo a todos por haber asistido a este segundo episodio de Posibilidades Urbanas, y un agradecimiento muy, muy particular, y como siempre con mucho respeto y con mucha admiración a Lolo por compartir su tiempo y su conocimiento con todos nosotros. No sé, Lolo, si quieres terminar. Sí, por favor, para agradecerles. Muchas gracias. Yo creo que esto es la verdadera comunicación cuando uno ofrece algo y uno recibe algo. Yo he recibido mucho a través de las preguntas que han hecho, visiones diferentes que le ayudan a uno a completar o a mejorar la formulación de lo que uno piensa. Y esto es lo que hace falta, por ejemplo, cuando se hace una rueda de prensa sin preguntas. Es simplemente una imposición de una visión del mundo o de una figura de la realidad. Y esto, por ejemplo, ha sido rechazado en España. Recibían todas las preguntas y alguien, un funcionario, le hacía las preguntas al presidente. 150 periodistas rechazaron eso y algunos medios de comunicación dijeron, nosotros no vamos a participar en esas ruedas de prensa filtradas. Entonces, si es una cuestión social, si todos somos actores en la política, si nosotros hemos designado administradores y si los administradores son representantes nuestros, no pueden imponernos su visión de la realidad y hacer, por ejemplo, gobernar a través de un Twitter. No, no. Tiene que haber la posibilidad de diálogo,
Bueno, este es un ejemplo de cómo debe ser el diálogo. Yo les agradezco mucho por la contribución y me siento feliz de haber participado en esto. Yo te agradezco especialmente a ti, Francisco, por motivar esta cosa que es lo que necesita el Ecuador y el mundo para construir esa nueva visión de la realidad. Gracias, Lolo, y gracias a la audiencia por estar aquí. Y les invitamos a que se unan también a estos episodios que van a ser semanales, y les invitamos al próximo, que va a ser el próximo miércoles. Y bueno, siempre podemos contribuir, como dice Lolo, y esperemos que así sea y se mantenga. Sí, muchísimas gracias a todos y la grabación quedará, si la quieren compartir, ya en la página web en estos días. Entonces, les agradecemos mucho y hasta la próxima, hasta el próximo diálogo. Buenas noches con todos. Buenas noches.